¿Qué tal, amigos de Programación en Acción? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro tutorial Java desde cero. En esta ocasión vamos a iniciar con un nuevo capítulo que tiene que ver con los tipos de modificadores disponibles en Java. Ahora, ¿qué son los modificadores o para qué sirven los modificadores? Bueno, los modificadores son palabras clave o palabras reservadas que se colocan delante de la definición de variables locales, datos miembro, métodos o clases y que alteran o condicionan el significado del elemento. Es decir, la forma en la que nosotros vamos a poder operar esos elementos. Hay dos tipos de modificadores en Java. Tenemos lo que son los modificadores de acceso y otros que se conocen como non-access o modificadores sin acceso. Ahora, ¿cómo se usa un modificador? Bueno, para poder usar un modificador debemos incluir su palabra clave en la definición de una clase, método o variable. El modificador precede al resto de la declaración, como en el siguiente ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan los modificadores. Esta palabra public es un modificador. Aquí estamos definiendo una clase que tiene que ser de tipo público. Después aquí tenemos una variable de tipo booleano que es mi bandera y la definimos como tipo private o privada. Tenemos una variable de tipo double que se llama semanas y la definimos como static final. Estas dos son modificadores. El static y el final son modificadores. Y finalmente tenemos la variable ancho caja, que es una variable de tipo entero y es protected static final. Y finalmente tenemos el método main, que es un método public static y void. Vamos a ver ahora con más detalle lo que son los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso, como su nombre lo indica, nos sirven para determinar desde qué clases se puede acceder a un determinado elemento. En Java existen cuatro tipos de modificadores de acceso, lo que son el default, el predeterminado, el private, que sería el privado, el public, que sería el público, y el protegido, que su palabra reservada sería protected. Modificadores de acceso predeterminado. Este tipo de modificador no utiliza una palabra clave, es decir, que no se declara explícitamente en el código. Cuando nosotros tenemos una variable o un método declarado sin ningún modificador de control de acceso, automáticamente se toma como default y estos están disponibles para cualquier otra clase que esté contenida dentro del mismo paquete. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo la variable versión, que es de tipo string, y aquí indico su valor. Entonces, si se fijan, antes de la palabra string no hay ningún modificador. Por lo tanto, Java lo interpreta como que es un modificador default o predeterminado. Entonces, esta variable va a estar disponible para esta clase y para todas las clases que estén dentro del paquete donde esté la clase que contiene este código. Y lo mismo sucede para este método. Tenemos el método procesar orden. Sabemos que es de tipo booleano, pero como no tiene un modificador de acceso antes del tipo de dato, entonces podemos decir que estamos hablando de un método con un modificador de acceso default o predeterminado, y ese método también va a estar disponible para su propia clase y para las demás clases que estén contenidas dentro del paquete. Después tenemos lo que es el modificador de acceso private o privado. Con este modificador de acceso, todos los métodos, las variables y los constructores solo pueden ser accesados dentro de la propia clase en la que son declarados. Es decir, si queremos acceder a esos elementos desde otra clase que no sea la clase en la que están declarados, aunque esté dentro del mismo paquete,
no va a ser posible. El modificador de acceso privado es el nivel de acceso más restrictivo. Esto para cuestiones de seguridad. Obviamente porque restringe a esos elementos que son declarados como private de todos los demás, y entonces no puede haber una interacción de los elementos private con otros elementos que estén fuera de la clase. Es importante saber que una clase y una interfaz no pueden ser de tipo private. Se puede acceder a las variables que se declaran privadas fuera de la clase utilizando métodos getter y setters, pero estos métodos tienen que declararse como públicos. Ya les había mencionado acerca de los métodos setters y getters. Los vamos a ver más a profundidad cuando estemos ya en la programación orientada a objetos, pero básicamente los métodos setters y getters se utilizan para ingresar valores a una variable o para leer los valores que están contenidos en una variable. Entonces, cuando tenemos variables private o privadas, si nosotros queremos leer la información que contiene esa variable, vamos a tener que definir un método getter, pero que sea de tipo público para poder accesar a ella. O si queremos modificarle los valores a una variable de tipo private, vamos a tener que utilizar un método setter para poder hacer cambio de valores en esa variable. El uso del modificador privado es la forma principal en la que un objeto se encapsula y oculta datos del mundo exterior. O sea, el encapsulamiento también es otro concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos. Vamos a verlo más adelante, pero al hablar de encapsulamiento, pues estamos hablando de que ese objeto se aísla y no está visible para los demás elementos del mundo exterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta clase que se llama Logger. Obviamente es de tipo público. Ya hemos dicho que las clases no pueden ser privadas, ni las interfaces tampoco. Entonces, public class Logger. Y sin embargo, yo tengo aquí, o sea, mi clase es pública, pero sin embargo yo tengo aquí una variable de nombre formato de tipo string, pero que está declarada como private. Entonces, aquí yo tengo un método, este sería un método getter, que es un get formato en donde yo voy a obtener el valor de esta variable y regreso su valor. Y tengo el método setter, también de formato, en donde yo le puedo asignar un valor a esa variable. Aquí únicamente yo declaro la variable, pero no la inicializo, no le asigno ningún valor. Entonces, como es privada, yo necesito un método público, en este caso un método setter, setFormato, para asignarle un valor. ¿Sí? Me pide un parámetro y se lo asigno, y entonces así estaríamos cambiando el valor de esa variable de nombre formato. Tenemos también lo que es el modificador de acceso público con la palabra reservada public. En este caso, cuando una clase, un método, un constructor o una interfaz son declarados públicos, pueden ser accedidos desde cualquier otra clase. Es decir, pueden tener contacto y cualquier otra clase, cualquier otro programa puede hacer uso de esos elementos cuando son declarados públicos. Si la clase pública a la que intentamos acceder está en un paquete diferente, sí podemos acceder a esa clase, pero hay que importarla. Vamos a ver esto también más adelante. De hecho, durante el desarrollo de nuestros ejemplos, ejercicios prácticos, vamos a hacer uso de otras clases predeterminadas en Java, es decir, que ya existen en el lenguaje, y vamos a tener que importarlas. Debido a la herencia de clase, todos los métodos y variables públicos de una clase son heredados por las subclases. Igual, el concepto de herencia es un concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos. Vamos a verlo a detalle más adelante, pero es importante tener en cuenta desde ahorita que cuando nosotros tenemos clases hijas, estas van a heredar todos los métodos y las variables públicas de la clase padre. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo más común que podríamos tener, en donde nosotros vamos a declarar al método main como público. ¿Y por qué declaramos al método main como público? Porque si lo declaramos como private, entonces el intérprete de Java o el momento
de que nosotros queramos ejecutar nuestra aplicación, no podría llamar a ese método y no se podría ejecutar nuestro programa. Finalmente tenemos lo que es el modificador de acceso protegido con la palabra reservada protected. Con este modificador de acceso, todas las variables, métodos y constructores que están dentro de una superclase pueden ser accedidos únicamente por las subclases en otro paquete o por cualquier clase que esté dentro del paquete donde está la clase con el miembro protegido. El modificador de acceso protegido no se puede aplicar a clases ni a interfaces, igual que el private. Los métodos y los campos se pueden declarar protegidos, sin embargo, los métodos y los campos en una interfaz no se pueden declarar protegidos. El acceso protegido le da a la subclase la oportunidad de usar el método auxiliar o variable, al tiempo que evita que una clase no relacionada intente usarlo. O sea, también es como un tipo de encapsulamiento en donde nosotros restringimos el acceso a esos elementos nada más a ciertas clases dentro de nuestro programa. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos la clase AudioPlayer. Si se fijan, esta es una clase, como no defino que es pública, entonces automáticamente yo sé que es de tipo predeterminado o paquete, pero si tengo mi método OpenSpeaker de tipo booleano y lo declaro protegido. Y lo mismo sucede aquí con el streaming. Tengo una clase streaming. Extends, esta palabrita extends me indica que hay una herencia, o sea que esta clase se deriva de esta, por eso extends AudioPlayer. Y tiene la misma variable OpenSpeaker de tipo booleano. Aquí no se define el modificador de acceso, pero como lo hereda de acá, pues entonces automáticamente sé que es protegido. Hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de manejar modificadores de acceso y herencia, para lo cual se aplican algunas reglas. La primera de ellas es que los métodos declarados públicos en una superclase también deben ser públicos en todas las subclases, que ya lo habíamos visto. Los métodos declarados protegidos en una superclase deben ser protegidos o públicos en subclases, no pueden ser privados. Los métodos declarados privados no se heredan en absoluto, por lo que no hay una regla para ellos. En resumen, los distintos modificadores de acceso quedarán representados en estas gráficas que les voy a presentar ahorita. El modificador de acceso public indica que todos los elementos son accesibles para todas las clases. El modificador de acceso protected indica que esos elementos son accesibles para la propia clase que los contiene, para las clases que están dentro del mismo paquete de la clase que los contiene, o para las subclases aunque puedan estar dentro de otro paquete. El default o el predeterminado estaría accesible solo para la propia clase y para las clases que están dentro del paquete. Y el private, únicamente esos elementos van a estar disponibles para la clase actual. Y aquí está una tabla en donde nos especifica el tipo de acceso y las clases que pueden utilizarlos. Por ejemplo, public es para la misma clase, para otra clase dentro del mismo paquete, para una subclase de otro paquete y para otra clase de otro paquete. Protegido para la misma clase, para otra clase dentro del mismo paquete, para una subclase de otro paquete, pero ya no es accesible para otra clase desde otro paquete. El default está disponible para la misma clase, para otra clase del mismo paquete y nada más. Y el private únicamente para los elementos contenidos dentro de la misma clase. Esto sería todo por este video. En el siguiente video vamos a estar viendo lo que son los modificadores de no acceso o sin acceso. Gracias por sintonizarnos. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.